¿Cómo frenar el desgaste en los huesos? Ese mal que muchos aseguran que inicia a los 35 años de edad. Está con nosotros el doctor Mauro. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Usted es ortopedista, entonces Sí, usted nos podría decir justamente cómo podemos hacer para detectarlo a tiempo y no pasar a problemas mayores. Sí, bueno, muy buenos días y feliz Día de la Amistad a todos. Muchas gracias. En realidad es un proceso que sí, es un proceso que se va gestando muy paulatinamente y los primeros síntomas que nosotros vamos a experimentar son relacionados al dolor. Algunas molestias que podemos tener, sobre todo en aquellas articulaciones de carga, como pueden ser la cadera y las rodillas. Algunas cosas en la rodilla, por ejemplo, muy precoces, dolor cuando subimos y bajamos gradas, puede ser uno de los síntomas principales. Ahora, doctor, ¿qué hábitos, verdad, que uno tiene en su cotidianidad podrían afectarnos para llevar a un problema de estos? Claro que sí. Es muy interesante que esto de la pandemia nos ha recordado cosas muy básicas, por ejemplo, el lavado de manos, que siempre nos lo decían en casa. En el caso de la artrosis o el desgaste de las articulaciones, una alimentación balanceada, estar en un peso adecuado, son cosas fundamentales. Realizar actividad física, también fortalecer los músculos alrededor de la cadera y rodilla. Todo esto nos habla de un estilo de vida balanceado, saludable, ¿verdad? Sin excesos, sin exceso de peso, sin exceso, digamos, de comer cosas que no son beneficiosas para nuestro cuerpo y mantenernos activos a nivel físico. Ahora, doctor, cuando uno ya empieza a sentir, ¿verdad? Así, dolorcito en los huesos, que llama uno popularmente, ¿ya eso podría ser, por ejemplo, un aviso de un desgaste? Sí, definitivamente ahí lo mejor es consultar con el médico. Muchas veces hay muchos pacientes que pasan por alto esta etapa, que es definitivamente es lo más importante. Es vital hacer un buen diagnóstico para que nosotros podamos aplicar las recomendaciones y los tratamientos, tanto médicos, es decir, no cirugías, sino pastillas o suplementos, o tratamientos quirúrgicos a tiempo, ¿verdad? Entonces, apenas uno tiene algún síntoma, darle un tiempo prudencial y eventualmente consultar con el médico. Ahora, doctor, vamos a ver si tenemos una pantalla para que podamos ver puntos de dolor. ¿Cuáles suelen aparecer más rápido, doctor? Sí, bueno, esto es muy, digamos, muy particular en cada caso, ¿verdad? De acuerdo a las labores que tengamos, si tenemos alguna lesión preexistente, todos esos puntos, por ejemplo, hay gente que tiene desgaste de hombro, aunque no es tan común o tan frecuente como el desgaste de rodilla, que es el que tiene mayor prevalencia. Luego seguiría la cadera, tercero seguiría el tobillo, probablemente cuarto y quinto, en un porcentaje bastante similar, son casos especiales en las que podemos encontrar una artrosis o un desgaste a nivel del hombro o de el codo, ¿verdad? Hay muchos diagnósticos diferenciales, no todo lo que duele quiere decir que hay un desgaste, ¿verdad? Puede ser una lesión de unos tendones, una lesión muscular, etcétera, etcétera, pero siempre, aún así, es importante hacer el diagnóstico diferencial y saber con certeza qué es lo que está ocurriendo en nuestras articulaciones. Ahora, doctor, cuando se hace ese diagnóstico que usted menciona, ¿cuál es el tratamiento para contrarrestar y que nos siga afectando, nos siga doliendo y sobre todo que se siga gastando? Claro, esa pregunta es interesantísima. ¿Cuál es el problema de fondo? Antes de entrar ya a la parte del tratamiento, el problema es que el desgaste significa la pérdida paulatina o progresiva, o en algunos casos un poco más abrupta, del cartílago articular. Y esto es un tejido sumamente especializado al cual el cuerpo le cuesta mucho recambiarlo o sanarlo, por decirlo así. Entonces tenemos que tener una especial atención para evitar el desgaste de ese cartílago que prácticamente no lo vamos a poder reponer a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es un amplio espectro de tratamientos que podemos tener, que pueden ser desde únicamente prevención, ejercicios de terapia física, algunos medicamentos que mitigan el dolor y los síntomas, el bajar de peso. Se calcula que entre un 5 y un 10% de nuestro peso corporal nos ayuda a disminuir el dolor en las articulaciones de carga, sobre todo en cadera y rodilla. Y también hay unos medicamentos que se llaman Cisadoa, que son medicamentos que son una especie más de suplementos, ¿verdad? Como la glucosamina, el colágeno, algunos insaponificables de algunos aceites como el de aguacate y soya,
también tenemos algunos tratamientos que ya implican un poco más de invasión a las articulaciones, como pueden ser las infiltraciones, es decir, meter medicamentos como ácido hialurónico y otras cosas en la rodilla. Y finalmente pues tenemos tratamientos aún más invasivos, que puede ser una artroscopía, una osteotomía o un reemplazo total de cadera, rodilla o hombro. Ahora, doctor, si hablamos de la glucosamina, ¿cómo nos podría funcionar? ¿En qué momento deberíamos de consumirla? Bueno, eso es otro tema inclusive interesante. Hay inclusive deportistas de alto rendimiento que la toman profilácticamente, pero sobre esto hay mucha discusión. Sí se sabe que el paciente ideal para tomar glucosamina, que es un suplemento, que no altera, dicho sea de paso, la glicemia, es decir, el índice de azúcar en la sangre. La glucosamina se debe tomar idealmente en los pacientes que tienen un estado de desgaste inicial o leve, ¿verdad? En aquellos pacientes que tienen un desgaste moderado o severo, probablemente la capacidad de la glucosamina de disminuir los síntomas y la inflamación y así el dolor es menor. Entonces el paciente ideal sería aquel paciente que lo diagnosticamos de manera precoz y le podemos dar este suplemento. Por eso es importante lo que decías al principio, de poder detectar esto a tiempo, lo más antes posible. Doctor, muchas veces se escucha que existen sustancias, por ejemplo, que tiene el aguacate que nos podría ayudar a contrarrestar ese desgaste. ¿Es esto cierto? Sí, eso es lo que les hablaba de los insaponificables de aguacate y soya. Son concentraciones muy altas de aceites que traen estos productos naturales. Sin embargo, bueno, se calcula que es imposible que con la dieta normal o balanceada o exagerándonos un poquito en el consumo de estas sustancias podamos obtener los niveles adecuados de estos aceites en el organismo para una protección de nuestras articulaciones. Así es que en ese caso se recomienda la dieta balanceada, una dieta en que se incluyan todos los grupos alimentarios y tomar los suplementos. Ahora, doctor, si hablamos del colágeno, que usted decía que era un suplemento importante, ¿cuáles son los requerimientos para consumir el colágeno y que realmente nos vaya a aportar un beneficio? Sí, ahí también en esto hay que tener mucho cuidado porque, y por eso es mejor no automedicarse, sino ir donde el médico, porque hay muchas presentaciones y muchos tipos de colágeno. Bueno, sabemos que el colágeno hidrolizado es el mejor, ¿verdad?, para prevención de desgaste y tratamiento de algunos de estos síntomas. Entonces, lo ideal es ir donde el médico para que el médico también le explique toda la información, un poquito de los porcentajes de éxito de cada uno de estos tratamientos y, sin lugar a dudas, lo que a una persona con un grado de desgaste igual a otra, puede ser que no le funcione de la misma manera. Entonces, tenemos que ir haciendo un poquito de prueba y error también en eso, pero es mejor ir de la mano con un médico especialista que te oriente bien a cuál es el tratamiento ideal para cada uno de nosotros. Ahora, doctor, usted dijo que una de las opciones más buenas era infiltraciones de ácido hialurónico dependiendo del caso. ¿En qué momento se puede requerir y cómo nos va a beneficiar? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es ir de acuerdo o acorde con algunas guías internacionales que hay para el tratamiento de este tipo de afectaciones y ir de menos a más, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando llegamos al momento en que podemos pensar realizar infiltraciones con ácido hialurónico, estamos hablando de que ya el paciente probablemente tenga un desgaste moderado o moderado a severo. Y entonces ahí es cuando nosotros vamos a hacer estas infiltraciones. ¿Cuánto van a durar estas infiltraciones? Pues depende mucho, varía mucho de cada persona, pero podríamos esperar tener un alivio de los síntomas entre 6 meses y 1 año. ¿Qué pasa cuando ese periodo se disminuye y ya las infiltraciones tienen un efecto por menos meses o inclusive por semanas, o a veces no hacen ningún efecto? Tenemos que pasar al siguiente escalón, que generalmente ya vamos a estar hablando de algunos tratamientos quirúrgicos. Doctor, muchas personas afirman y dicen que el plasma rico en plaquetas podría ser una muy buena opción, el PRP, ¿verdad? Porque es de nuestra propia sangre. ¿Esto realmente tendría toda la utilidad que nosotros vamos a necesitar? Sí, eso también es muy interesante y hoy en día contamos con un arsenal mucho más amplio de digamos, medicamentos terapéuticos
y uno es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas lo que significa es que nos van a extraer más o menos, y depende el método, más o menos unos 6 cc de sangre, y se va a hacer un ultrafiltrado que va a separar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que van a causar dolor e inflamación, y vamos a quedarnos con un plasma que únicamente contiene plaquetas. Y en ese plasma rico en plaquetas también es importante el conteo de las plaquetas para ver que sea un plasma verdaderamente aprovechable y que nos vaya a funcionar. Una vez más, les digo, esto tiene que ver con la experiencia individual de cada persona, pero se supone que en el plasma rico en plaquetas hay una serie de elementos que van a atraernos algunas células que nos van a ayudar a la regeneración del cartílago articular que están dentro de nuestro organismo, y lo que estamos haciendo es activar un poco nuestra propia biología. Doctor Mauro Núñez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.